Sí, por favor. Y ¿quién era? María, eran las que dieron libros también, ¿no? María y ¿quién más era? los que no vinieron. Sí, Aquí está el libro. eso está difícil, ¿no? Me quedó, me dieron. Ya se desbordó, pues ya no le leemos. Pero sí. Ya no ¿Sabe le cuánto leemos. es? Segundo, sí. No sé si será este. Bueno, entonces sí, ¿Sí trajo estas, hermano Eliseo, o no? ¿Los qué? ¿Sí trajo libritos extras o no? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto? Según aquí dice 2, dice Belinda 2. Creo que sí. 14. ¿Sí, Manuel? Ah, sí, trae. Sí. Eso lo voy a ver. ¿Cuánto vale? Pues, está bien. Echamos un volado. Todo nada. Bueno, ahora sí, estamos todos estamos en bueno, estamos viendo acerca de lo que son las 7 iglesias, o sea, la totalidad de la iglesia. Nos quedamos en Sardes. Sardes, que era el capítulo 2, versículo. O capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Si hablamos de la iglesia de Sardes, ¿o no? No, en esa nos quedamos. Nos Ahí. quedamos en Así. Tiatira. Mentira. Íbamos a empezar iglesia de Sardes. Bueno, entonces vamos a empezar acerca lo que nos habla acerca de la iglesia de Sardes. Vamos a ver los primeros 3 versículos que nos dice ahí, los primeros 3 versículos, y luego, para no alargarnos tanto, pasamos al versículo 15. ¿Y está aquí en Capítulo esta 3. página también? ¿En este Ah, libro de para esa, servirnos? sí, bueno, estamos hablando acerca de lo que son las iglesias, que es el capítulo, empezamos capítulo 1 hasta el capítulo 3, ¿no? La semana pasada. Ajá, en la Biblia. Sí, en la Pero Biblia. en este libro no En viene. ese libro estamos en la ¿qué era? Introducción, en la división introducción, sí. ¿Qué página? 118. Estamos en la introducción, que es el número 2 ahí del libro. ¿Sí se ubica? Sí, iglesia, o sea, que está Sí, la 1,
es la iglesia de Sardes. Vamos viendo los primeros 3 versículos y luego pasamos al versículo 15 en adelante. ¿Cuál es la dificultad que tenía o cuál eran los problemas? Bueno, falta una ahí, falta una iglesia más. Leemos los primeros 3 versículos, a ver. ¿Quién gusta leer? ¿3, 1 al 3? Escribe al ángel de la iglesia de Sardes, así habla el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conoce tus obras, te creen vivo, pero estás muerto. Despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto. Tus figuras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Recuerda lo que recibiste y oíste, ponlo en práctica y arrepiéntete, porque si no te mantienes despierto, vendrá como un ladrón, sin que te pase a qué hora te sorprenderé. Bueno, entonces, como ven, hay una gran dificultad en la iglesia de Sardes, que se creen más inteligentes que Dios. Como ven, todas las comunidades de aquel tiempo tenían diferentes problemas. Unas tenían dificultad acerca de los nicolaitas, muchos también traído acerca de los nicolaitas, otros a través de los judaizantes. Entonces había una mezcla de creencias, y en esto vemos que la comunidad de Sardes se cree superior a todas, y por eso dice: te crees lista, pero estás muerto, pero de todos modos te voy a pedir cuenta. Así que esa comunidad que vemos ahí es el mensaje que va dirigido para ellos. Es un mensaje en que Dios va a pedir cuenta, porque dice que tiene las 7 estrellas, que es Jesús, que tiene los 7 espíritus, y tiene también las 7 estrellas. Es decir, que esa comunidad le pertenece a Cristo y es el que va a juzgar. Y luego, ya el versículo 5 pues nos habla de los que se mantengan fiel, pues van a ser los vencedores, y les va a dar el vestido blanco. Aunque no todos, porque muchos han caído en la desesperación de las persecuciones que están pasando ahí en Sardes. Y luego viene la iglesia que es de Filadelfia, versículo 7. Pero, perdón, yo quiero regresar aquí a esta, la de Sardes. A ver. Dice que te crees vivo, pero estás muerto. Sí, o sea, se creen superiores a todos los demás. Ok, eso es lo que se refiere. Sí. O sea, dice, te crees vivo, pero estás muerto. O sea, que no están viviendo conforme al evangelio. Ok. Claro, por todas las dificultades que todas las comunidades están pasando ya. Y luego llegamos a lo que es la de Filadelfia, versículo 7. Entonces, como ven, lo que está haciendo referencia, entonces está hablando de Isaías capítulo 22, versículo 22. Como saben, el libro de Isaías, muchas partes está escrito bajo este género. Entonces, como ven, la comunidad, la iglesia de Sardes, dice que está guiada por el descendiente que es
de David y el que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. No sé si lo comparamos o si quieren vamos a Isaías capítulo 22, versículo 22. Para que noten lo que San Juan está escribiendo ahí. Sí, 22. Sí. O si gustan leerles desde el versículo 20 para que hagan una comparación de lo que está o lo que el pueblo entiende lo que es la potestad que tiene. Sí. Sí, el 22, sí. O si quiere leer un poquito más atrás. Ok. Del 20, si gusta leer. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, le vestiré con su túnica, le ceñiré tu patín, le entregaré tu autoridad y será lo mismo que un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré en su hombro la llave de la casa de David. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Entonces, como ven, el Apocalipsis y el libro de Isaías hay un personaje importante. Ahí el personaje importante es Eliaquim. Y como dice ahí, ¿quién es el que tiene toda la autoridad? Quien cierra, nadie puede abrir. Y quien abre, y quien no abra, nadie puede cerrarlos. Es decir, que Cristo dice, se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. O sea, lo que Cristo ha atado, nadie lo puede desatar. Y por eso cuando habla a la comunidad de Filadelfia, porque es la única vez que habla de esta forma a la comunidad de Filadelfia, que lo que Él va a decir, nadie lo puede revocar. Es decir, la llave, es decir, tiene todo el poder. La llave para el pueblo judío, es decir, tiene la autoridad, tiene el poder. Este versículo se puede relacionar con el versículo de Mateo 19. Sí, sí. Tiene la misma relación entre lo que está diciendo Mateo 16, 19 y lo que decía Isaías 22, 22. Y aquí, como vemos, le está haciendo referencia a la comunidad de Filadelfia. Entonces, habla de llaves, o sea, es decir, que tiene el poder, tiene la autoridad. Y que, bueno, que nadie puede cerrar cuando Él abra y nadie puede abrir cuando Él cierra. Y luego, ¿por qué? ¿Por qué a la comunidad de Filadelfia, por qué les habla de este término? Porque está en el versículo 9 y siguiente nos va a hacer referencia porque ellos entienden perfectamente cuando se habla acerca de la llave. Vamos a ver versículo 9, ¿para quién es este mensaje? ¿De Apocalipsis? Sí, 3:9. Mira que voy a tomar algunos de la sinagoga de Satanás, de esos que se llaman judíos. Mira que voy a tomar algunos de la sinagoga de Satanás, de esos que se llaman judíos, y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan y se postren ante tus pies, porque habrán visto que te amo. Los judíos conocían perfectamente todos estos símbolos de las llaves, del bastón, los conocían perfectamente y por eso dice, te voy a mostrar a esos que son de las sinagogas de
Satanás, a esos judíos. Es decir, los que estaban en contra de Cristo, los que están en contra de la iglesia, que eran los judaizantes. Y ese problema lo tenía la comunidad, la iglesia de Filadelfia. Es donde había judíos y algunos que se decían judíos convertidos al cristianismo. He ahí. Y luego, versículo 12. Sí, versículo 12, ahí del capítulo 3. Al vencedor lo pondré como columna en el templo de mi Dios, de donde nadie lo sacará. Grabaré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad que bajó del cielo, la nueva Jerusalén que viene de Dios, y mi nombre nuevo. Lo que está haciendo referencia, por eso, del capítulo 3 al capítulo 11, está haciendo un recordatorio de quiénes son los judíos, de capítulo 3 al capítulo 11. Esto es para los judíos, para los que están en el presente y los que están en el pasado. Por eso cuando dice, al vencedor le pondré como columna en el templo, es decir, los verdaderos judíos que están a favor de Cristo. Y luego nos dice, donde no saldrá nunca jamás. En él grabaré el nombre de mi Dios. ¿Cuál era el nombre del Dios que estaba grabado en el templo? El de Yahvé. Y luego, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es la Nueva Jerusalén? La iglesia en todo su esplendor. La iglesia, esa es la Nueva Jerusalén. Y luego dice, la Nueva Jerusalén, la que viene del cielo, obra de Dios y mi propio nombre. Es decir, ¿quién es el que la fundó? Cristo. Es el que fundó la Nueva Jerusalén. Entonces, cuando se habla de la Nueva Jerusalén, hagan referencia a lo que es la iglesia. O sea, un nuevo pueblo. Y por eso cuando ya lleguemos al capítulo 22, va a decir la Jerusalén celestial. Es decir, la que ha alcanzado la perfección. Y bueno, y eso es. Luego viene versículo 14, la Odisea. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Así habla el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un infeliz digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado para que te hagas rico, ropas blancas para que te cubras y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. Por último, pídeme un colirio que te pondrás en los ojos para ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré a su casa y comeré con él y él conmigo. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono. Del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Bien.
problemas que había en la comunidad de la Odisea. La Odisea, ¿no? ¿Cuáles eran los problemas? Relajamiento total. Entonces lo compara entre frío y caliente. Dice, no eres frío ni eres caliente. ¿Por qué lo compara con eso? Porque en la Odisea habían aguas termales y ellos conocían bien lo que era estas aguas termales. ¿Eran frías o eran calientes? Pero la comunidad de la Odisea no es fría ni es caliente. O sea, hay un relajamiento total en esa comunidad. Y por eso dice, porque no eres fría, no eres caliente, te voy a vomitar de mi boca. Por esa razón que no tenían nada. Había un relajamiento total en la comunidad de la Odisea. ¿Por qué razón? Dice que no pueden ver, ¿no? No pueden ver. Y por eso le receta un colirio. Colirio, dice, es bueno para los ojos. Es porque en la Odisea se producía este líquido que se echaba en los ojos. Por eso le dice, te receto mejor colirio para que puedas ver. Y por eso en el término apocalíptico, la palabra colirio significa bueno para los ojos. Y luego nos dice, para cubrirte y te presentarás más desnudo, para que tu vergüenza por fin pídeme un colirio que te ponga en los ojos. Y luego viene una amenaza. Viene una amenaza de parte de Dios. Y luego dice, yo reprendo y corrijo a los que amo. O sea que en ese relajamiento que hay una dificultad en esa comunidad. ¿Qué es lo que esperan de Dios? Una corrección. Y de esto se van a valer las persecuciones para que el pueblo, la comunidad de la Odisea, vuelva otra vez a Dios. Entonces, como no hay persecución en esa comunidad, entonces hay un relajamiento total en la comunidad de la Odisea. Y luego el versículo 21 dice, al vencedor le concederé que se siente junto a mí en mi trono. Es decir que cuando venga estas persecuciones, muchos de ellos van a permanecer fieles, van a quitarle esa pereza que tiene y muchos de ellos van a dar la vida. Y por eso está diciendo, y ya lo que el capítulo 6 después nos va a decir, cuál es la recompensa de ellos. Y luego, ya al terminar el versículo 22, el que tenga oído, escuche este mensaje, el espíritu de las iglesias. Entonces, así termina lo que es el mensaje a toda la iglesia. Y luego viene la introducción a lo que es el pueblo, o una mirada atrás hacia el pueblo de Israel con Cristo, que ese es el número 3 de ahí del libro, o fin de la nación judía y comienzo de la iglesia, del capítulo 4 hasta el capítulo 11. Entonces ya viene el fin de lo que es la nación judía. ¿Por qué viene el fin? Porque Dios mandó a los profetas, los judíos mataron a los profetas. Por último, Dios mandó a su hijo y el pueblo que hizo con el hijo también lo mató. Entonces, por eso se dice que es el fin de la nación judía y comienzo de la iglesia. Decir que viene una etapa difícil para la iglesia y difícil para el pueblo de Israel. Porque a pesar de lo que han visto, el pueblo no quiere dar marcha atrás.
sigue persiguiendo a los cristianos, sigue persiguiendo a los apóstoles. Entonces hay un conflicto ahí entre ellos. Entonces, después de la muerte de Cristo, vienen las persecuciones de parte del pueblo judío. Y esto es lo que atrae el fin de la nación judía. Y de esto se va a valer del Imperio Romano para humillar a los judíos. Y es ahí donde empieza el capítulo 4. Vamos a ver el versículo 1 al versículo 3. A ver quién se anima. Después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que antes había oído, semejante a una trompeta, me decía: sube aquí y te mostraré lo que va a suceder enseguida. En ese mismo momento me tomó el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y alguien sentado en el trono. El que estaba sentado parecía el jaspe y cornalina, y un arco iris de color esmeralda rodeaba el trono. ¿Le sigo? Sí. 24 sillones rodean el trono, y en ellos están sentados 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro en la cabeza. Ahí. ¿Qué es lo que vemos aquí? Precisamente vemos los ancianos del pueblo de Israel. Cuando se está hablando de los 24 ancianos, es decir, los que encontramos en Isaías capítulo 24, versículo 23. Entonces, 24 ancianos del antiguo pueblo de Dios. Isaías 24, 23. Estos son los que permanecieron fieles a Dios, de los que va a hablar Isaías aquí, y de lo que San Juan está viendo en la revelación aquí, de los ancianos, que son 24. A ver qué nos dice Isaías. Que levante la mano. ¿Quién no quiere leer para que le pongan el micrófono ahí? La luna se pondrá colorada, el sol no sabrá dónde esconderse, cuando Yahvé Sabaoth sea rey sobre el cerro de Sión en Jerusalén, y aparezca su gloria ante sus ancianos. Eso es lo que está haciendo referencia en el capítulo 24, versículo 23, y que ya aquí San Juan nos lo está diciendo dónde están esos 24 ancianos. Están en el cielo compartiendo con Cristo, y lo describe con un color que tenía un aspecto como de jaspe, verde y ¿qué más dice ahí? Y de ágata, ¿no? Era 24-23, ¿verdad? Sí, 24-23. ¿Sí dice la suya, sí o no? Dice, la luna se pondrá colorada, Ajá. el
sol no sabrá dónde esconderse cuando Yahvé Sabaoth sea rey y sobre el cerro de Sión en Jerusalén aparezca su gloria ante sus ancianos. Sí. Okay. Entonces, eso es lo que está viendo San Juan, de los que ya están del Antiguo Testamento compartiendo allá. Entonces, le hace referencia a Isaías 24, 23. Y luego ya nos menciona en el versículo 7 del capítulo 4, pues ya nos menciona a los 4 vivientes. Esos ya pertenecen al nuevo pueblo de Dios, que son los 4 vivientes, es decir, los 4 evangelistas. No, de Apocalipsis. Los 4. Otra vez en el Apocalipsis 4, ¿qué, perdón? 7, 4, 7. El primer ser viviente se parece a un león, el segundo a un toro, el tercero tiene un rostro como de hombre y el cuarto es como una águila en vuelo. Entonces, estos son los que son los 4 evangelistas que ya habíamos hablado anteriormente, lo que cada uno, cómo empieza su evangelio y que está tomado de Ezequiel 1:10, ¿no? De Ezequiel 1:10 está tomada esta figura en este género apocalíptico. Y bueno, Ezequiel nos los describe igual que San Juan. Y va describiendo qué es o cómo son esos 4 seres vivientes. El primer viviente se parece a un león, pues está hablando de Marcos. El segundo un toro, está hablando de Lucas. El tercero tiene una cara de hombre, es Mateo. Y el otro tiene una cara de águila, que es Juan. Entonces, perdón, nomás para volver a retrasar. León es Marcos. Marcos. Toro, Lucas. Ajá. Hombre, cara de hombre, Mateo. Y cara de águila, Juan, evangelista. Entonces, lo describe, cómo narran su evangelio cada uno. Entonces, por ejemplo, Marcos, su evangelio en el primer capítulo va a hablar de Juan que viene del desierto. Lucas, sus primeros capítulos va a hablar de la purificación que se tienen que ofrecer animales para la purificación en su evangelio. Sí, pichones o tórtolas, por eso habla. Perdón, Marcos empieza su evangelio con la predicación de Juan el Bautista. Por eso es del león, porque viene del desierto. yo le puse que grita en el desierto. Pues grita. Bueno, Juan viene gritando en el desierto. Sí. No, Mateo es cara de hombre, que empieza su evangelio con la genealogía de Jesús. Ok, a ver, otra vez. Cara de toro, porque empieza su evangelio con el sacrificio de animales. En sus 2 capítulos, ¿no? Habla acerca de la purificación de la Virgen María. Toro, o novillo, toro es sacrificio de animales. Y Juan empieza su evangelio hablando de la divinidad de Cristo.
Entonces, si nos damos cuenta cómo es que cómo se está describiendo cada uno de los evangelios, porque Ezequiel ya nos los había dicho en este mismo género, Ezequiel 1:10. Y luego Ezequiel 1:10. 1:10 hace referencia en su profecía, como de los 4 seres vivientes. Y luego el versículo 8 pues nos va a describir ahí quiénes son, ¿no? Cada uno de los 4 vivientes tienen 6 alas llenas de ojos por ambos lados y no cesan de repetir día y noche. Entonces tienen 6 alas. ¿Por qué no 7? Porque todavía no han llegado a la perfección. Entonces no se pueden comparar con Dios. Tienen 6 alas, ¿no? Entonces, ¿recuerdan cuando hablábamos acerca del número 6? Que es imperfecto, ¿no? Entonces, cuando vemos aquí número 6, no se puede comparar con Dios. Tienen 6 alas, no hay una comparación con Dios. ¿Por qué? Porque el número 7 le corresponde a Dios. Y luego, bueno, dice, ¿tienen cuántos ojos? Están llenos de ojos, ¿no? Ojo igual a conocimiento. Dice, están llenos de ojos por ambos lados. Es decir, que cuando vemos aquí que tienen muchos ojos, es decir, tienen toda la preparación. Si ustedes recuerdan el capítulo 3, versículo 13 de San Marcos, ahí es lo que San Juan está diciendo ahí. Que Jesús escogió a los que Él quiso, los preparó y los envió. Es decir, tienen todo el conocimiento. Ojo, Marcos 3:13. Es decir, tienen todo el conocimiento, porque el mismo Señor los preparó. Llamó a los que Él quiso y los instruyó, dice. O sea, tienen todo el conocimiento. Y luego nos dice que, bueno, gritan día y noche, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, aquel que era, que es y que viene. ¿Sí? Y luego está haciendo, esto que nos está diciendo aquí, están reconociendo a Dios, están reconociendo a Cristo, que es el único Dios. Porque si ustedes recuerdan el capítulo 20, versículo 25 y siguiente de San Juan, si recuerdan esos 3-4 versículos, que todos están ahí por miedo a los judíos, ¿no? Están por miedo a los judíos y viene Cristo y se les aparece. Y uno de ellos no está ahí, que es Tomás, ¿no? Pero después de que Tomás dice, tú eres mi Señor y mi Dios, y Jesús le dice, feliz eres porque has visto, y más felices son los que creerán sin haber visto. Y es lo que San Juan está describiendo ahí, que desde ese momento los apóstoles empezaron a decir, santo, santo es el Señor. Porque antes no creían y después de que Jesús se les aparece, sí. ¿Recuerdan a los discípulos que iban de Emaús? Que tampoco creían. Y viene Jesús y se les aparece y de ese momento empiezan a creer. Aunque antes ya habían creído, pero no bien, ¿no? Por ejemplo, cuando realizó el milagro, ¿no? De la boda de Caná. Los discípulos creyeron.
pero cuando Jesús lo crucificaron, dejaron un poquito de creer y luego se les aparece y ahí sí, de ahí en adelante ya no se vuelve a mencionar que los discípulos no volvieron o no negaron otra vez a Jesús, ¿no? La fracción del pan. Entonces, eso es lo que hace referencia ahí en el versículo 8. Versículo 8. Y llegamos al capítulo 5. Versículo 7. Versículo 7 y al versículo 9. Apocalipsis, ¿verdad? Sí. Capítulo 5. Versículo 7 al versículo 9. Entonces de aquí pasamos directamente del 8 hasta el capítulo 5, versículos 7 a 9. Sí. El Cordero se adelantó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se prostraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban este cántico nuevo: eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios. Compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Los hiciste reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Bien, entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Pues encontramos al Cordero. Bueno, ustedes ya saben cuál es el Cordero, es Cristo, ¿no? Lo que en el antiguo pueblo se tenía como un símbolo especial, que el Cordero tenía que ser macho, nacido en el año, sin defecto para el sacrificio. Entonces San Juan está tomando esta misma figura del Cordero, y el Cordero está delante del trono y tiene el libro de la vida. Y como ven, los 4 seres vivientes, que son los apóstoles, no se apartan ni un momento de él, siempre están ahí, junto con los 24 ancianos que ven ahí. ¿Cuál es la función de ellos? O nos están dejando saber cuál es la función de ellos. La función de ellos es que llevan las oraciones de todos. Esa es la función de estos personajes que vemos ahí. La oración de todos los que estamos acá en la tierra. Esa es la función de ellos. Y luego, en ese libro dice que, el que tiene la autoridad es de abrir los sellos. Y ese es únicamente Cristo. Y luego, en el cántico nuevo que se expresa ahí, lo que vemos ahí en el versículo 9, nos está dejando saber cuál es ese cántico nuevo. Digno eres de tomar el libro
de abrir sus sellos, ya que fuiste degollado y por tu sangre compraste para Dios a los hombres de todas razas, lenguas, pueblos y naciones. Es decir, que aquí se rompió los sellos que había del pueblo antiguo de Dios. Se rompió los sellos. ¿Por qué? Porque para los judíos nada más Dios era de ellos. Y por eso dice, el Cordero fue degollado y está de pie. Es decir, es Cristo muerto y resucitado para la salvación de todos, por su sangre. Cuando se habla de Cristo, del Cordero degollado y está de pie, es Cristo muerto y resucitado. Que de ahí nos lleva, dice, nos perdonaste a todos de toda raza, tribus y lengua. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia a Marcos 16:15. Cuando dice, vayan por todo el mundo. Entonces San Juan está describiendo lo mismo aquí, que la salvación llegó para todas las razas, de todos los tiempos y de todas las culturas. O sea, que no hay un Dios exclusivo, sino es de todos. Entonces, fin de la nación judía. Y luego el versículo 11. ¿No? A ver. A ver, ahí con el micrófono porque no se escucha. Yo seguía mirando y oí clamor de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran millones, centenares de millones que gritaban a toda voz: digno es el Cordero degollado, recibí poder y riqueza, sabiduría y fuerza, honor y gloria y alabanza. Ahí mero. ¿Qué es lo que nos está dejando saber ahí? Nos está dejando saber que en el cielo hay millones y millones de ángeles. Es decir, que no hay ni uno repetido. Cuando dice millones y millones, es decir, todos son diferentes. O sea, es una sola la especie. Es una sola la especie. Que no hay ninguno repetido. Es como dicen el ser humano, no todos somos repetidos. Tenemos manos, tenemos pies, pero todos somos diferentes. Por cuando habla de millones y millones, es decir que hay una sola especie de ángeles, pero no iguales. Es decir, ¿cómo podríamos comparar? Es decir, hay una rosa, pero no un rosal. ¿Sí? Entonces, así es como están, cuando dice millones y millones, es decir, no hay ninguno repetido. Todos son diferentes. O sea, podríamos decir, hay una rosa, hay un jazmín, hay ¿qué otra flor? Si podíamos comparar, gardenia, pero de una sola, ¿no? Entonces podríamos ver millones y millones de eso. O sea, no hay ni uno parecido al otro. Es una sola
la especie. Cuando dice millones y millones, que están delante del trono. Y, ¿dónde estamos? Bueno, están delante de los 4 vivientes y de los ancianos. Y luego, bueno, viene el cántico que nos deja saber ahí el cordero que ha sido degollado al recibir el poder, la riqueza, la sabiduría y la fuerza por la gloria. Es decir, es Cristo muerto y resucitado. Y los siguientes versículos nos van a seguir hablando de Cristo muerto y resucitado. Y esto es para preparar para lo que viene, las persecuciones. Y llegamos al capítulo 6. Vienen las persecuciones, las dificultades ya pronto de la iglesia, tanto de la nación judía como de los pueblos paganos, es decir, Roma. Vamos a empezar con capítulo 6. Capítulo 6. 1. Sí, 1, o leemos del 3 al 8. A ver, ¿quién gusta leer? Del 3 al 8. 3 al 8. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente gritar, ven. Salió entonces otro caballo de color rojo fuego. Al que lo montaban, se le ordenó que desterrara la paz de la tierra, y se le dio una gran espada para que los hombres se mataran unos a otros. Cuando abrió el tercer sello, oí gritar el tercer ser viviente, ven. Esta vez el caballo era negro, el que montaba tenía una balanza en la mano. Entonces escuchó una voz del medio de los 4 seres que decían, una medida de trigo por una moneda de plata, 3 medidas de cebada por una moneda también. Ya no gastes el aceite y el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí el grito del cuarto ser viviente, ven. Se presentó un caballo verdoso, al que lo montaba lo llamaban muerte, y detrás de él iba otro, el mundo del abismo. Se le dio poder para exterminar a la 1/4 parte de los habitantes de la tierra por medio de la espada, el hambre, la peste y las fieras. ¿Qué es lo que vemos ahí? Parece que es algo aterrador, ¿no? Y en realidad lo es, ¿no? ¿Por qué razón? No sé si recuerdan lo que significa caballo. Guerra. Por eso menciona a caballos de diferentes colores y cada uno tiene una misión. Cuando nos dice, bueno, salió entonces el caballo de color fuego. ¿Para qué salió eso? Para que desterrara un poco la paz y que se mataran unos a otros. Es decir, las guerras. No nada más en aquel tiempo ha habido guerras, también hay. O sea, eso es lo que la humanidad siempre ha vivido en guerra. Se ha perdido la paz. Y cuando se habla de caballo, pues se está hablando de guerras. Siempre cuando se habla de caballo. Y luego viene el caballo negro, ¿no? Negro es igual a muerte. Entonces, cuando vimos los colores, no sé si recuerdan que negro es igual a muerte, luto. Y eso es lo que vemos en el caballo de color negro. Perdón, ¿y el blanco qué era? ¿Dónde estamos? En el... En el 2. Y apareció un caballo blanco, el que se le montaba tenía un arco y le dio una corona y partió como vencedor.
No leímos el primero, ¿no? Pero cuando se habla de caballos, todo habla de guerras, todo. Sea blanco, sea rojo, sea verdoso, habla de guerra, habla de destrucción, todo. Porque en una guerra, ¿qué es lo que pasa? Destrucción. Y cuando vemos en todo lo que es el capítulo 6, nos está dejando saber que pronto vendrá una persecución diferente, no de hombres contra hombres o de país contra país, sino viene una guerra exclusivamente para los cristianos. Viene una persecución. Entonces se le podría poner aquí como referencia, viene una guerra exclusivamente para todos los cristianos. Para cristianos, para la iglesia. Okay. O sea, esto va a ser de parte del pueblo pagano. Ajá. Dice, al mirar vi un caballo blanco montado por un jinete que empuñaba un arco, se le dio una corona y salió en plan victorioso para seguir venciendo. ¿Sí? O sea, eso es lo que se refiere a los imperios, al imperio romano. Lo que simboliza el caballo blanco. Porque tiene tiene el permiso de parte de Dios para probar a los que van a permanecer fiel, ya de los que nos van a hablar el versículo 9. O sea, cualquier color, sea verde, sea blanco, va a significar guerra, va a significar persecución. Porque esta persecución va a ser para purificar a la iglesia. Va a ser para que los cristianos, los que realmente permanezcan fiel, alcancen la victoria. Eso es lo que nos habla, sea el versículo 2 hasta el versículo 8. O sea, la preparación. ¿Cómo es que a través de la revelación del Apocalipsis que manda a las iglesias, a los cristianos, los está preparando porque viene una persecución terrible a la iglesia? Y esto de parte del imperio romano. Y ya para que ya el versículo 9 ya nos deje saber los que ya van a estar muertos a través de la espada. Entonces el 6-9 ya viene representando. Sí, el 6-9 ya va a hablar de los que ya han padecido, los que han muerto en la guerra, en esta que viene, en la que venía, porque ya el versículo 9 ya está hablando de los que ya han entregado la vida por Cristo. Sí, lo que es fiera es cómo muchos cristianos van a ser martirizados. Y eso pues está haciendo alusión a lo que fue en el Coliseo romano, o lo que va a ser pronto en el Coliseo romano, que los aventaban a los leones, a los toros, que los cornaran hasta matarlos. Entonces, a través de las fieras. Entonces, ¿esto va a volver a pasar de cierta manera? Bueno, yo ahorita ya, en las persecuciones que han habido años anteriores, ya no ha habido, estos tipos de, como había en el Coliseo romano, ¿no? Pero ahora nomás hay que degollar familias enteras. Sí. Entonces, por ejemplo, ahora en las persecuciones que hubo en México, ya no fue a través de esto, ¿no? Entonces, como de cierta manera una representación de lo que ha habido anteriormente y de lo que está pasando y lo que va a pasar. De lo que va a acontecer. Persecución a la iglesia, no especificando, o sea, simplemente es la persecución, de una manera o de otra que vayamos a pasar. Sí, para purificar, ¿no? Para purificar a la iglesia. Entonces, como vimos en la introducción de las comunidades, muchas estaban relajadas, muchas habían caído en el judaizante, en los nicolaitas y los otros grupos que habían sectarios en ese tiempo. Había una relajación. Como ahora ya se necesita otra persecución para que los cristianos
ya no hay una relajación. Ahorita hay una relajación dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Una persecución. Para que los que van a ser fieles den la vida ahí. Y para los que van a ser infieles, se van a ir con ellos, ¿no? Ya empezaron en China ¿Qué? la persecución a los católicos. ¿En serio? ¿A los qué? A los católicos. Sí, a la iglesia clandestina, no a la iglesia oficial, porque hay la iglesia oficial en China y está la iglesia, ¿cómo se llama? ¿Cómo la iglesia oficial? La iglesia oficial es la que el gobierno acepta y que tienen que obedecer a lo que ellos dicen. ¿Y cuál es el? Y la clandestina es la que hace lo contrario de eso. Es decir, que ellos están clandestinamente obedeciendo. Porque, por ejemplo, en China aceptan el aborto, ¿no? La iglesia oficial tiene que aceptar el aborto. Oh, ya. ¿Sí? O sea, que puede ser cualquier iglesia satánica, lo que sea, nomás Sí. que acepte. Incluso protestantes también. El Algo. gobierno está exigiendo vivienda. Sí, incluso protestante, no nada más la iglesia católica. Hay iglesia oficial del gobierno, protestantes también. O sea que ya no aceptan lo que ellos quieren y es clandestino. Ya es clandestina. Y ahí sí. ¿Sí? Mira, Ahí sí. Pero o sea que está bien que sea clandestino. Sí, lo que estamos hablando del Apocalipsis, estaba la iglesia clandestina que se metía en las catatumbas, ¿no? A hacer lo que era la Santa Misa, las oraciones, y muchos de ellos pues permanecieron y murieron como mártires. Entonces, eso es lo que está pasando en China, ¿no? Con la iglesia clandestina y la iglesia oficial que no es perseguida. y ese no va a ser el comienzo. ¿Sí? Entonces, y han tratado de que el Papa acepte la iglesia oficial de ahí, y el Papa no lo ha hecho. Únicamente acepta la iglesia clandestina, el Papa. Porque en este caso se beneficiaría el Estado de la iglesia. ¿Sí? Pues es Ya. igual como aquí, la iglesia y el Estado, aunque son dos instituciones diferentes, pero no se pueden separar, tienen que estar unidas. Sí, deben de trabajar unidas, ¿no? Pero como en este caso aquí, por ejemplo, la iglesia nunca está de acuerdo con el aborto, ¿no? ¿No? Entonces, por eso es que hay esa contradicción también, ¿no? Y hay ese ataque en contra de la iglesia. Entonces, eso es más o menos lo que vemos aquí, ¿no? Entonces, porque Roma era tolerante, lo que estamos viendo aquí, Roma era tolerante. Podías tener muchísimos dioses, pero no podías tener un solo Dios. Podías tener muchos dioses. Por eso cuando viene la persecución es porque los cristianos dicen, tenemos un solo Dios y es Jesucristo. No tenemos más. Entonces se volvió clandestina. O sea, apartadas allá en las catatumbas, y muchos de ellos son los que estamos hablando ya aquí en el versículo 9. Por esa razón. Sí, y eso son lo mismo que están pasando los hermanos de China y de Corea del Norte también, ¿no? Corea del Norte. Corea del Sur, hay más cristianos. Corea del Norte, son poquitos los que están y son clandestinos también, ¿no? Y en el oriente también. ¿Sí? Entonces, son estas grandes potencias que están en la persecución. Y esto es lo que nos menciona del versículo 1 al versículo 8, la grande potencia que hay, y lo está ilustrando de diferentes colores a los caballos, porque se va a desatar una guerra, una persecución en contra de la iglesia. Entonces, hay una preparación. Antes de que empiece lo duro, hay una preparación para que la comunidad, los cristianos, se vayan preparando y se vayan olvidando de esa relajación que hay. Entonces, en el 6:9, ya hay de los que murieron en la persecución de la guerra contra los cristianos. Ellos, de todos los que han muerto, va a ser para purificar a la iglesia. A la iglesia.
Y eso es lo que vemos ahí. Es más, vamos a leerlo del versículo 9 al versículo 10. Alza la mano. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte: Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Entonces, como ven, ya la persecución está a todo lo que da. Ya hay algunos mártires, ya hay algunos que fueron degollados a causa de la palabra de Cristo. Por ejemplo, San Pablo, muchos cristianos, ¿no? Ya aquí está hablando de muchos cristianos que ya han sido degollados a causa de la palabra. Y por eso, lo que nos está haciendo referencia ahí, que no han llegado a la totalidad de la perfección, ¿no? Por eso están gritando y están diciendo a grandes voces: ¿hasta cuándo vas a hacer justicia de la sangre? ¿Hasta cuándo? Entonces hay un periodo de purificación ahí. El versículo 11 ya nos va a dejar saber que ya hay algo para ellos. El versículo 11 dice: entonces les dieron a cada uno un vestido blanco, diciendo: espera todavía un poco hasta que se complete el número de los hermanos y compañeros de servicio que deben ser muertos con ellos. ¿A qué está haciendo alusión ahí? A Mateo 23, 34. 23 al 23, 34. Vamos a ver qué nos dice. Y esto es lo que el Señor nos había preparado a los que están ahí, a los que iban a hacer allá. ¿Sí? A ver, dale. Desde ahora les voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes los degollarán y crucificarán, y a otros los azotarán en las sinagogas o los perseguirán de una ciudad a otra. Entonces, cuando vemos todo esto, vemos que ya el Señor ya había preparado cómo iba a ser estas persecuciones. Cuando San Juan tiene esta revelación, dice: es el momento en que ha llegado esta persecución, algunos los degollarán. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 6:9? Y divisé debajo del altar aquellos que fueron degollados por causa de la palabra de Cristo. A otros los crucificarán. Roma crucificó a muchísimos cristianos y los colgaba en postes para que alumbraran la ciudad. Todos los incendiaban. O sea, eran hogueras humanas que alumbraban la calle. Para eso mataban a los cristianos, los crucificaban. A todos los cristianos. Se declaraba cristiano, a crucificarlo o a degollarlo. Lo que Jesús ya había dicho. Entonces, cuando se complete este número, entonces ya tienen listo el vestido blanco. Blanco es igual, o vestido blanco es igual a eternidad, ¿no? Cuando se complete, perdón, ¿al número de qué? De los que van a ser martirizados. O sea que tiene que ver un número
O sea, se tiene que completar el pedido, dice, ¿no? Se tiene que completar ahí. Entonces le dijeron, espera un poquito más hasta que se complete. O sea, no faltaban muchos para que se pasaran a otra mejor vida. Si recuerdan cuando vimos ahí 20, ¿qué era? 24 al 5, ¿no? De Apocalipsis. Entonces, del capítulo 6 al capítulo 20, pues ya vemos que ya se completó y ya están allá. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? No lo sabemos. Pero cuando lleguemos allá, pues preguntamos cuántos años pasaron, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice 24 al 5? A ver, dale. También vi unos tronos y sentados en ellos los que tenían poder para juzgar. Vi también las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por causa de las enseñanzas de Jesús y de la palabra de Dios. Vi a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido su marca en la frente o en la mano. Volvieron a la vida y reinaron 1000 años con el Mesías. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Bueno, entonces ven que ya se completó el número y San Juan está diciendo ya en el capítulo 20 que ya está completo. Vi ya en el trono, allá en el cielo, todos los que fueron degollados y a los que no adoraron la estatua de la bestia. Entonces ven que ya se completó el número. Aquí le dijeron que esperara un poquito más, capítulo 20, ya está completo el número y ya están allá en la gloria, compartiendo ese vestido blanco que les dieron. Y es ahí donde vemos la visión de San Juan, donde el Cordero es el que está abriendo los sellos, nadie más, porque es el que tiene la autoridad de abrir y de cerrar. Símbolo de la llave, ¿no? Que tiene el poder. Perdón, Elisa, ¿puede repetir esto? Estaba anotando del otro del Apocalipsis. Visión de San Juan. ¿Cuál? De lo último ahorita que acaba de decir. De los que ya completaron la... No, eso ya eso lo escribí. La visión de San Juan. Oh, lo que está viendo la visión de San Juan es que únicamente el Cordero es el que tiene la autoridad de abrir los sellos, nadie más, porque él tiene las llaves de abrir y que nadie pueda cerrar. Si cierra, nadie puede abrir. Sí. Entonces, esta es la introducción, porque se está hablando acerca del pueblo de Israel, que también colaboró para que persiguieran a los cristianos. Ellos fueron también partícipes de esa persecución. Ahí vemos que mataron a San Esteban, el primer protomártir, y luego vemos cómo también persiguieron a los discípulos, y es de la forma como llegaron a otros lugares los discípulos, los cristianos, a evangelizar. Pero no todos los judíos fueron los que persiguieron. Muchos de ellos permanecieron fiel. Y eso es lo que nos habla el capítulo 7, de los que permanecieron fiel. En el capítulo 7 nos va a dejar saber de las tribus cuántos se salvaron.
12,000 por cada tribu. O sea, fueron 12 y es ahí donde aplican los 144,000. Es decir, muchos se salvaron del antiguo pueblo de Dios, pero muchos también se perdieron. Y eso es lo que vamos a ver el capítulo 7 para la próxima semana, ¿no? Entonces, para que podamos ver si son los testigos de Jehová o quiénes son. Si son los testigos de Jehová, pues vamos a ver de qué tribu son ellos. Y si no son, pues aquí se va a quedar al descubierto, ¿no? Los 144,000. Bueno, entonces nos quedamos ya en el capítulo 7. ¿A quiénes está refiriéndose ahí? Bueno, hacemos la oración. ¿Quién gusta hacerlo? Por ahí está el micrófono. A ver, usted elija a ver quién le gusta para que haga la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este hermoso día, por estas clases que nos permites aprender más de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nos permites saber un poco más para que podamos llevárselo a nuestros otros hermanos y también compartir todas y cada una de estas enseñanzas, mi Señor. Abre nuestro corazón y nuestro espíritu para que nosotros también podamos llenarnos de tu palabra como el hermano Eliseo nos los está enseñando. Espero que nos fortalezcas con fe y esperanza a pesar de todas estas turbulencias que están pasando en el mundo y nos llenes de amor para que podamos llevar esta palabra que nos están presentando hacia los demás que la necesitan. Y en esta noche, Señor, te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas y contentos de haber recibido esta enseñanza de nuestro hermano, para que podamos ir a descansar bien y que nos cuides hasta nuestros sueños sin necesidad de que haya nada malo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.